Bueno, pues vamos tratando de entender si entonces estamos en este asunto de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Un tema que además toma relevancia, Ciro, por las diferencias que ha habido marcadas, abiertas, claras entre la jefa de gobierno y Sandra Cuevas. Ya sé que desde el gobierno de Ciudad de México van a decir, no, si la jefa de gobierno tiene problemas, la que tiene problemas es la alcaldesa. Como quiera, están enfrentadas políticamente hablando. Sandra Cuevas es muy frontal con la jefa de gobierno, es muy crítica con la jefa de gobierno, y hay que recordar que efectivamente enfrentó un proceso el año pasado, el antepasado, por una supuesta falta fuerte que tuvo ella con un par de policías, intentó degradarlos, por ahí se asegura que les pegó. Bueno, eso se pasó por un juzgado y pues ella debió disculpar, se le ordenaron algunas terapias, bla. Entonces, ahora lo que sucede es este operativo de esta denuncia ciudadana para encontrar supuestamente esos 13 paquetes con publicidad, como dicen, negra, propaganda negra en contra de la jefa de gobierno, porque puede conducir a un delito electoral. Varias preguntas que tenemos y ojalá podamos sí contactar al Contralor, por lo pronto el Contralor de la Ciudad de México, a Juan José Serrano Mendoza, que es quien lleva a cabo la diligencia anoche. Pues que no hay elecciones en la Ciudad de México, no lo hay este año, hay hasta el año que viene. No sé en qué momento comienza el año electoral para el 24, pero pues será septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por allá. Ahora no lo hay. No sé si la ley lo faculte, en cualquier momento se puede acusar esto, pero ya también están adelantando algunas voces. Entonces, segundo delito, ya la inhabilitan, ya no puede participar. Entonces el tema no es el delito, el tema es inhabilitar a Sandra Cuevas. No, es que ¿por qué defienden ustedes a Sandra Cuevas? Y ese es el discurso que sale de algunas voces cercanas a el gobierno de la Ciudad de México. Pero es explicar también el uso de fuerza. Se habla de un uso de fuerza desmedido. A ver, ¿por qué no le preguntamos precisamente al secretario de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, a Juan José Serrano, qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué estaba usted anoche en la alcaldía Cuauhtémoc? Buen día, Juan José. Buen día, Ciro, con mucho gusto. Mira, recibimos una denuncia ciudadana directamente al entorno de control. La titular lo tomó, me comentó, me dijo que iba a asistir, y por la relevancia de la situación yo también asistí conforme a nuestras atribuciones, y constatamos que eran efectivamente los 13 paquetes y las mantas que se encontraron ahí. ¿Se perdió la comunicación? Aquí estoy. Correcto. Entonces, asistió y encontraron 13 paquetes ¿de qué, Juan José? 13 paquetes con volantes que frente a los medios comenté, pues platicando, hablando, describiendo situaciones sobre la jefa de gobierno. Sí. Publicidad en contra de la jefa de gobierno, para ser muy concreto. 13 volantes, 13 paquetes. ¿Qué era un paquete? ¿Qué dimensión tenía cada paquete? ¿Cuánto era en total esto? Pues sí, eran varios. Habrán sido tal vez 3 o 4 grupos de volantes por cada paquete. Sí. Como no sé, es difícil calcularlo, ¿no? Pero no sé, sí eran muchos. Pero es muy importante. Sí, porque pues, nos cuesta dimensionar aquí el tamaño del daño. Ahora, ¿cuál es la falta, en todo caso, de que en una oficina se tengan esos paquetes? ¿Cuál es la falta? Volantes. Esos volantes, ese material. Derivado de la denuncia, nosotros tenemos que acudir a todas las diligencias y, por supuesto, al recibir esto, nosotros vamos a realizar las investigaciones necesarias, a rendir y a llamar a la gente que sea necesario, pedir la documentación, y sobre eso podremos determinar cuál es la conducta irregular que esté cometiendo. De acuerdo, pero en este caso ustedes acuden por una denuncia ciudadana. Entendemos cuando acuden porque hay una persona quizás secuestrada, pero esta movilización porque había paquetes impresos, es lo que a nosotros nos cuesta entender. Finalmente eran unos impresos los que estaban ahí. Es que es importante conocer el origen de la historia. Yo llego directamente caminando por mí mismo, o sea, es decir, con la Contralora, con la titular del Gobierno de Control de Cuauhtémoc, entramos los dos caminando, pedimos acceso, nos abrieron la puerta, pedimos información, nos dijeron que la oficina del director general era tal. Nosotros llegamos y exactamente donde habían dicho que estaba la información estaba ahí. Ahí está. Llegó posteriormente el director general jurídico, hubo una serie de discusiones respecto a temas técnicamente jurídicos, meramente jurídicos, temas técnicos, y posteriormente llegó
llegó la alcaldesa ya con una actitud, pues debo decirlo, muy agresiva, muy molesta, y empezó a llegar gente de la alcaldía, y a increparnos y a decirnos que estamos fuera de atribuciones, y yo me parece que la movilización fue posterior y derivado de la reacción de la propia alcaldía. No fue que nosotros la hayamos llevado. Y por eso habría llegado, suponemos, vamos a preguntarle a la policía de la Ciudad de México, por eso habría llegado la policía para resguardarlo. Pero aquí vuelvo a la pregunta, por una denuncia ciudadana de que hay paquetes, es decir, material impreso. No hay personas, no hay armas, no hay drogas, sino que hay unos impresos. ¿Se presenta el secretario de la Contraloría? Pero es importante, Ciro, mencionar que atendemos todas las denuncias ciudadanas. El órgano interno de control de cada una de las dependencias, de entidades, de las dependencias, de los entes y de las alcaldías, es responsable de dar respuesta. ¿Qué sucedió en este caso? Que me llamó la atención. Yo me encontraba en mi oficina, me dijo esto, le dije, bueno, te voy a acompañar para ver qué es lo que está pasando. Fue todo. En realidad, insisto, llegamos los dos en un ánimo de saber qué era lo que sucedía. ¿Qué pasó? Que está derivado de los paquetes, ustedes dieron fe de que ahí estaban y los dejaron. ¿O se los llevaron? Sí, claro, porque posteriormente llegó la fiscalía. Yo di aviso a la fiscalía. ¿Pero por qué? Bueno, eso ya es electorales, ¿no? De asuntos electorales, Juan José. Sí, por supuesto. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que ellos determinen, que ellos dieran fe, que ellos constaten. Yo tengo la obligación en el momento de considerar algo que se encuentre irregular. Híjoles. Pero ahora, aquí la cosa, sé que no es una pregunta para usted, pero ¿por qué la autoridad se lleva unos impresos en un momento, con el contenido que sea, en un momento en que no hay elecciones, no estamos en proceso electoral? ¿Cuál sería la falta? Es lo que no entendemos. Contra una ciudadana o una gobernante que hasta donde sabemos no es candidata de nada. Qué preocupación, si algún día alguien está escribiendo un texto muy crítico contra X funcionario, por una denuncia ciudadana, ¿va a llegar la autoridad? ¿O está preparando un libro y tiene algunos ejemplares, va a llegar la autoridad? Es lo que no entendemos. No estamos en un momento electoral. No hay la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hasta donde sabemos no es candidata, es precandidata. Y llega la autoridad porque por una denuncia ciudadana hay unos impresos con el contenido que sea, con el contenido que sea. ¿Llega la autoridad por eso a una oficina pública? Eso es lo importante, Ciro, a eso iba. Sí. Es que estás mencionando que una persona que está redactando un libro, en este caso es una oficina pública, es una oficina, es una alcaldía y es una dirección general de participación ciudadana, de bienestar social, desarrollo social. ¿Qué significa? Que tienen que ver esos elementos en esas oficinas. Por eso me llamó la atención. Le pregunto entonces, sabemos que es difícil la relación con la alcaldía Cuauhtémoc y en especial con la alcaldesa, pero ¿no procedía preguntarles, oigan, que tienen un material así? ¿Por qué el recurso de autoridad? De fuerza, ¿no? Sí, repito, yo no le haría estas preguntas si estuviéramos hablando de personas detenidas, de armas, de drogas, pero eran unos papeles, a fin de cuentas eran unos papeles, con el contenido, con el contenido que sea, eran papeles. Pero no hay que ignorar la denuncia ciudadana, Ciro. Me gustaría que enfoquemos también en el poder del ciudadano, en la denuncia, en poder atender a lo que sucede y no perdernos que era un espacio público en una alcaldía y en una dirección general de desarrollo social. Me parece que eso es importante. No debían de estar esa documentación ahí, no debía de tener eso, no lo debía. Pero, a ver, vamos a tener que ir a una pausa, Juan José, no sé si nos permite brincar la pausa, pero sí preguntarle e insistir el tema de por qué entonces supondríamos que esto es una causa de irregularidad, de delito, etcétera. Es lo que no entendemos. Salen, lo tienen perfecto. ¿Cuál es la irregularidad? ¿Cuál es el delito que supuestamente se debe investigar? Si nos ayuda luego del corte para intentar entenderlo. Un par de minutos para concluir esta conversación. ¿Sí? Muchas gracias Juan José Serrano, el secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México. Nosotros con una pregunta, Sí. No nos metemos Sandra Cuevas, Claudia Sheinbaum, ¿por qué si se trataba de impresos, de papeles, se dio ese acto de autoridad? Nos dice el secretario de la Contraloría que por una denuncia ciudadana y porque esos materiales estaban en una oficina pública.
Aún así, yo dejo la pregunta para cuando regresemos de corte. Bueno, pero eran papeles, Pues sí. papeles impresos. Vamos a pausa y retomamos esta entrevista. 8:20, volvemos. Le agradecemos mucho a Juan José Serrano, el secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, que nos ha esperado estos minutos. Muchas gracias. Y continuamos con las preguntas. Nada más insistir, te quedaste entonces, con una. Sí, Contralor. Un asunto nada más. Este es un acto administrativo, no penal, ¿cierto? Totalmente. Correcto, sí, porque nos dicen, ¿por qué no había un orden de juez? Pues porque entendemos que es un acto administrativo. Ahora, la pregunta para poder entenderla, Juan José, ¿por qué se hace esto? Ya nos dijo usted, por una denuncia ciudadana. ¿Cuál es el delito que se supondría entonces? ¿Cuál es que lo motiva a usted a ir? Para entender la fuerza del operativo, ¿no? Claro, el delito le corresponde determinarlo a la Fiscalía General. Sí. Mi obligación es dar parte en caso de que yo consideremos como institución, como secretaría, que existió alguna irregularidad, tenemos que dar vista, ellos lo determinan. Por parte nuestra vamos a determinar la conducta irregular conforme a los tipos que establece la ley propiamente de responsabilidad de los servidores públicos. Nos lo determinaremos, pero posteriormente a diferentes diligencias. Entonces, es una conducta irregular. Usted lo que fue es a dar fe de que había una conducta irregular, es decir, ese tipo de materiales en una oficina pública, una probable conducta irregular. Ese tipo de la producción de ese tipo de materiales o la distribución de ese tipo de materiales en una oficina pública, la que sea. Es correcto. Bueno. Pero puede no ser nada, José. Le pregunto, puede no ser nada porque, insisto, no estamos en año electoral, porque si es delito electoral, ¿por qué es delito electoral si no hay un año electoral? ¿O se puede, además de eso, en tiempos no electorales, hacer este tipo de, o incurrir en ese tipo de faltas? Mira, me gustaría no adelantarme. Es muy pronto, como ustedes saben, sucedió anoche. Tenemos que diligenciar, tenemos que realizar el expediente, tenemos que actuar, tenemos que llamar a testimonio. Es decir, tenemos que realizar diferentes etapas de la propia investigación y por eso no me gustaría adelantarme, es pronto para decidir. Bien. Entonces, el material, digamos, fue asegurado por la autoridad de la Ciudad de México. Entiendo que por parte de la Fiscalía General. Por parte de la Fiscalía. Entiendo que sí. Bueno, ¿usted se sintió en algún momento amenazado, en peligro? Pues mira, me llamó mucho la atención el nivel de agresividad en ese momento, porque con el director general jurídico, quien fue una persona con quien me pude entender bien, tenemos diferencias, pero como abogados siempre pueden existir diferencias jurídicas. Pero de ahí a que salimos, la alcaldesa llegó en una actitud muy agresiva, llegó con gente con un comportamiento violento, debo decir. Vimos las imágenes y las transmitimos anoche. En algún momento traté de salir, no me dejaba salir. Una policía privada, un policía que estaba al lado no me dejaba darme vuelta. Le dije, oigan, quiero salir. ¿Estás afuera? Bueno, quiero irme a mi coche entonces, ¿no? Y no me dejaban. Entonces me arrinconaron, empezaron a presionar hacia la reja donde yo me encontraba. Y, bueno, afortunadamente pude dar la vuelta. Y ya entonces fue cuando me di cuenta que había gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces me ayudaron a salir. En el camino, debo decirlo, me agredieron. En el camino sí me tocaron una que otra patada, uno que otro puñetazo. Y bueno, pues me parece que es una actitud absolutamente irracional, ¿no? Jamás hubiera pensado que en una alcaldía se podía comportar la gente así. Bueno, y suponemos, eso habrá que preguntárselo a la gente de la Secretaría de Seguridad, que para evitar que eso se convirtiera en un hecho violento o que se diera una agresión contra usted o las personas que lo acompañaban, suponemos que por eso se dio el despliegue policíaco. Una vez que se fueron ustedes, la policía se retiró. Cerca de la medianoche, sí. Entiendo que sí. Bueno, pues le agradecemos mucho, muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto, Ciro. Por la información. Gracias, Juan José. Estoy a su orden. Bueno, pues claro, por lo que toca él. Por él lo que finalmente toca él, es en conclusión, trabaja por lo en la que toca el Contraloría gobierno de la Ciudad de México, porque es el funcionario de la Ciudad de México. Aquí habría que preguntar a la Fiscalía. Bueno, primero, yo insisto, híjoles, son impresos, es material impreso. Sí. Entiendo, la autoridad puede considerar que hay una probable conducta irregular, que una autoridad esté guardando o esté produciendo esos materiales y pues por eso se moviliza. Almacenándolos, porque ahí no hay ni una imprenta, ¿no? Son paquetes que estaban ahí. ¿Y cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? Ese es el punto. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es la una falta? Presunta irregularidad. ¿Cuál es la falta? Que no nos puede decir el funcionario porque dice que no puede prejuzgar, de acuerdo. Se hace este operativo sorpresa,
toma los niveles que tomó y veremos qué dice la autoridad. A ver si la autoridad nos dice si hay una irregularidad o no hay ninguna irregularidad, ¿no? ¿O no la hay? Ya, si se comportó la señora Cuevas como se comportó, si se dijeron, si se gritaron, esa es otra cosa, ¿eh? Son dos cosas bien distintas. Uno es un acto de autoridad de la Ciudad de México con una autoridad local, que es una alcaldía. Lo demás es por separado, porque quieren juntar una cosa con la otra. Son dos cosas. Esto lo motiva un operativo de la autoridad de la Ciudad de México. Todo lo demás es consecuencia. Del gobierno de Claudia Sheinbaum. Que no nos saben explicar cuál es el delito. ¿Cuál es la falta? Dirán que eso lo tiene que José determinar. Serrano que lo tiene que determinar la autoridad. En fin, yo insisto, tú mandas a tus colaboradores, tú mandas a tus funcionarios de alto nivel porque hay una denuncia ciudadana. Ya sabemos lo que en muchas ocasiones son las denuncias ciudadanas, ¿no? Porque querían ir ahí. Claro. Ahí quería ir la autoridad de la Ciudad de México a encontrar paquetes. ¿Cuántos dijeron? 13 paquetes. 13 paquetes. ¿Qué sería un paquete de pues sí, 50 centímetros de alto? De 30 a ver, ponga los videos bulto, para medio calcular. porque había 13 paquetes. Ahí están los paquetes. De impresos, Aquí no nos podemos meter al contenido porque pues si ya vamos a... No, imagínate nada ahora más. Empiezan a perseguir el contenido. Aquí la cosa es que había 13 paquetes de impresos. Ahí está, ese es un paquete. Yo no veo en esos paquetes granadas, no veo drogas, no veo pistolas, no veo personas que estuvieran ahí secuestradas. Entonces hacen un operativo en busca de papeles con contenido, el que sea. El que sea. Y por eso se da este operativo o esta inspección, vamos a llamarla así. La autoridad, insisto, nos ha dicho el secretario de la Contraloría, consideraron que había una conducta irregular. ¿Cuál es la conducta irregular? En todo caso, la conducta irregular sería desvío de recursos públicos para otros fines. A lo mejor se prueba que esos volantes se produjeron con dinero para desayunos de niños. Bueno, ¿y si entonces fue el delito sería desvío de recursos. Exacto. Pero qué preocupante. ¿Y si fue una donación, Ciro? Y si fue una donación o si fue el clásico... el país está lleno de anuncios de publicidad a mi favor, pero yo no sé quién los pone, o está lleno de mensajes diciendo que están muy contentos con uno o muy a gustos, y el funcionario dice que no sabe. Pues sí. Y aquí no, aquí lo encontraron en la sede de una alcaldía no solo opositora sino hostil. Sí, claro, ¿no? Preocupante, porque repito, no son armas, son impresos, unos volantes, son contenidos que cuestionan el trabajo de Claudia Sheinbaum, que suponemos, o lo que sea, es papel. Es que la suspicacia, Ciro, papel que está moviendo el equipo cercano a Claudia Sheinbaum, los cercanos en redes sociales, es propaganda negra. Aquí comprueba la propaganda negra, ¿no? ¿Y cuál es el delito? Que en este momento, si tú escribes, bueno, pero van a decir que tú no eres autoridad y que hay plena libertad. ¿Cuál es el delito raro? Lo que motivó la acción. Luego vemos que es una persona muy decente, muy honorable, el Contralor. La policía, pues la policía de la ciudad tiene que llegar. Estamos entendiendo que reaccionó. Tenemos en riesgo funcionarios, tienen que llegar, viene el despliegue, ellos se llevan el descrédito de las imágenes y finalmente llegaron, y como suele hacerlo la policía de la Ciudad de México, establecen su perímetro, ¿no? la zona, y garantizan lo que tengan que garantizar. Aseguraron que no hubiera ningún problema, y una vez que ya todos fueron a su casa, ellos también, se fue la policía. Pero se dan estos operativos para buscar papel, tinta y papel, con el contenido que sea. ¿Es publicidad negra? Pues ¿quién dice que es publicidad negra? Los otros van a decir que es verdad. Pero además no estamos en un momento, no estamos en proceso electoral. No lo estamos.
Yo el único delito que veo aquí sería desvío de recursos. Ahora tienen que probarlo. Ahora tienen que probarlo, ¿no? Porque dicen, ¿y a poco crees que no lo hicieron ellos? Yo no sé, permítanos dudar. Pues si para eso trabajamos y para eso hacemos preguntas e investigamos, permítanos dudar. O tampoco se puede dudar. Porque ya. Más allá de que digan, eso lo están produciendo con dinero para reparar banquetas, bueno, entonces es un desvío de recursos. De ahí en fuera, hijo, triste el día que fuera de los procesos electorales, en tiempo no de campañas electorales, se dé un despliegue de la autoridad para confiscar tinta y papel. Vamos a pausa, 8:35, volvemos.